Compañeras, compañeros, hay que poner en contexto esta cifra que se discute aquí de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. En 4 años, en los últimos 4 años, a Pemex, el gobierno federal, por la desastrosa administración del director que vino aquí a insultar a las diputadas y a los diputados, le ha dado 100 veces más en ayudas extraordinarias, apoyos extraordinarios, en aportaciones de capital, estímulos fiscales, impuestos no cobrados a petróleos mexicanos. Es decir, se van a tardar 100 años o 100 veces lo que hoy se está cortando de tajo, eliminando al Poder Judicial para poder compensar este desastre financiero que le han causado a Pemex. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues serían 40 años, 40 veces más. Ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta que si un juez, un magistrado, un oficial, un proyectista, un secretario de estudio y cuenta, un trabajador del Poder Judicial de la Federación se quiere jubilar, uno de estos privilegiados que ya quisieran ustedes tener la vocación, la entrega que tienen ellos. Si uno de ellos se quiere jubilar, tiene que trabajar 25 años para jubilarse con el 45% de su salario, 27 años para jubilarse con el 50%, y si quiere el 80% de su salario, tiene que trabajar 35 años. ¿Es un privilegio en un país como este? Sí, pero es más privilegio jubilarse con 10 años de servicio en Comisión Federal de Electricidad. Y no estoy hablando de los mandos bajos, porque de esos 55,000 trabajadores, solo el 4% son jueces, magistrados o mandos superiores. El 95% de las personas que aquí se están afectando son precisamente personas como las que acabo de describir. Bartlett modificó el reglamento de servidores públicos de mandos superiores y con 10 años de servicio, los mandos superiores de Comisión Federal se jubilan con el 60%, con 25 años con el 90% y se pueden jubilar con el 100% con 30 años de servicio y 55 años cumplidos. En el Poder Judicial de la Federación tienen que cumplir 74 años para aspirar al 78% de su jubilación. Uno de los fideicomisos más importantes que estamos destruyendo es el de pensiones complementarias, que además es financiado con el dinero de los propios trabajadores también. Son aportaciones que ellos hacen a ese fideicomiso para jubilarse y pensionarse, en condiciones muy inferiores a las de los mandos superiores de CFE, de Pemex, que aquí se han financiado. Tan solo por concepto de jubilaciones, Bartlett le ha agregado 20,000 millones de pesos anuales en sobrecostos a Comisión Federal de Electricidad. Por eso agarró una empresa con utilidades y está entregando una empresa con pasivos. A los 55 años, eso es un privilegio. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, presentamos una reforma seria, una contrapropuesta a este tema fácil, vacuo, de posicionarse contra supuestos privilegios, sin desmenuzar cada uno de estos fideicomisos, que en su mayoría, por supuesto, que no van a afectar a los ministros. Así como ustedes hablan de austeridad y el estacionamiento de esta Cámara de Diputados sigue lleno de choferes, de Suburbans y ustedes siguen en las mismas oficinas, se agandallan las oficinas más grandes. Nosotros presidimos 2 comisiones que ni siquiera oficina tienen por gandallas de la mayoría. Así como eso sigue siendo igual y engañan a la gente, los ministros y los magistrados no se van a ver afectados, pero los secretarios de estudio, los proyectistas sí. Como aquí, los platos rotos de la austeridad los paga el personal de resguardo, el de limpieza, los asesores, los asistentes, a los que muchos incluso les agandallan el salario. Nosotros presentamos una reforma seria, quitarle al Consejo de la Judicatura la administración, que fuera esta Cámara de Diputados la que nombrara al responsable de administrar, de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura,
y que la Comisión de Vigilancia fuera nombrada por el Senado de la República, dividir al Consejo de la Judicatura y a la Corte, hacer una reforma judicial profunda para garantizar que los fideicomisos financien exclusivamente derechos laborales y que sí se vigile que no se vaya a privilegios, a sobresueldos. Pero esas cosas no se discuten. Aquí se vota por porra, Concluya, por consigna diputado. y por obediencia al Poder Ejecutivo, por venganza. Si hubiera austeridad, el primero en la guillotina sería Bartlett y no los 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias, diputado Álvarez Maínez.